El presente no es un top, son 3 metrajes espectaculares. Quizá los 3 ejemplos deportivos más brutales y sanguinarios que hayas visto. Videos que te enseñan lo que se jugaba un boxeador en los viejos tiempos. Pasa que antaño las peleas no solo podían durar mucho más rounds que hoy, sino que además el árbitro solía ser muy laxo. Su juicio no estaba reglamentado por la 1/4 parte de las normativas que existen en la actualidad. Un referee podía estar viendo cómo masacraban a un hombre, cómo lo hacían pedazos, cómo destrozaban su mandíbula, le tiraban dientes a diestro y siniestro y le hacían picadillo los párpados, y aún así nada lo obligaba a detener la pelea. En los viejos tiempos, el boxeo podía llegar a ser una carnicería como ninguna otra. Lo más parecido en el siglo XX al Coliseo romano. Tanto era así que hoy vas a ver los 3 ejemplos más brutales. Vas a ver a 3 personas que murieron producto de la paliza que recibieron durante la pelea. Yo sé, hay ejemplos de muertes más recientes, pero casi todas ellas se deben a condiciones preexistentes. Un boxeador que ocultó problemas de salud, otro que ya tenía el cráneo casi roto y logró falsificar evidencia para que lo dejaran pelear. Esto es distinto. Este video versa sobre personas que murieron íntegramente, producto de la paliza que recibieron, producto de la época en que les tocó ser boxeadores. Ocurrió el 24 de marzo del año 1962. Emil Griffith era un pugilista que, muy para su desgracia, y más en aquella época, se descubrió que era homosexual. Un día le tocó enfrentarse contra el temible Benny Paret, cubano brillante en el ring, quien cometió el craso error de llamar a su oponente con un epíteto homófobo. Lo cito entre comillas: maricón. La furia de Griffith fue tal que sucede lo que muchas personas que no saben de boxeo malentienden. Cuando ves los golpes así, de esta manera, casi crees que son de mentira. Crees que el tipo simplemente lo está manoteando. Pero te aseguro que cada uno de esos toques que ves es un poderoso y descarnado puñetazo a la cara. Sucede que los boxeadores son personas muy entrenadas y pueden golpear con una velocidad tal que la mayoría ni siquiera ve el puño, ni quiere comprender remotamente el dolor que el contrario absorbe. Como dije antes, era 1962. Si esta pelea ocurriera hoy, por menos de la mitad de lo que estás viendo, hubieran detenido el asalto en seco. Habiendo comprendido todo lo que te dije, mira esto. El cubano Benny Paret sustrajo daño cerebral y murió. Tras su muerte, Emil Griffith dijo: sigo preguntándome lo extraño que es todo esto. Mato a un hombre y la mayoría lo entiende y me perdona. Sin embargo, amo a un hombre y esa misma gente lo considera un pecado imperdonable. Aunque nunca fui a la cárcel, he estado en prisión casi toda mi vida.
Mike Tyson, en sus mejores tiempos, inspiraba miedo. Pero el boxeador más terrorífico que vivió fue un italiano de 2 metros con 2 centímetros llamado Primo Carnera. Muchos personajes de horror se inspiraron en él. Muchos luchadores de la WWF, hoy conocida como WWE, trataban de parecerse a Carnera. Este sujeto era sin dudas un producto de su tiempo, algo que solo podía suceder en un mundo más desconsiderado, con pocas reglas. Hoy, a nadie se le ocurriría poner en un ring de boxeo a 2 combatientes tan desiguales. Era un show tétrico. Por un lado Carnera y por el otro el pobre Ernie Schaff, quien si bien era un buen boxeador, no tenía nada que hacer ante este animal. No en balde, Schaff estaba destinado a morir ese día. ¿Sabes lo peor? Que Primo Carnera no era un mal tipo. De hecho, era muy bueno. Pero cuando había que pegar, el sujeto era inmisericorde. Y claro, no se le puede criticar por ello. Era un boxeador. Pero caramba, ponerlo con un tipo mucho más pequeño y delgado que él era algo criminal. Eddie Schaffer llegó con muerte cerebral al hospital. Su cuerpo se dio por vencido 4 días después. Max Baer fue uno de los boxeadores más violentos de todos los tiempos. La manera en que lo convirtieron en el indeseable antagonista de la película Cinderella Man no cubre ni la mitad de lo agresivo que era este hombre. Pero he ahí el dilema. Baer, muy como Carnera, era un buen tipo fuera del ring. Pasa que el manager, Tilly Herman, era un sujeto inescrupuloso que combinaba una aguda inteligencia con tener él mismo experiencia en el ring. Tilly sabía cómo hacer enfurecer a Baer. Y días antes de una pelea, eso era exactamente lo que hacía. Llevarlo al límite, acumular ira, al punto que cuando finalmente se subía al ring para pelear, desataba su furia de una manera tan monstruosa que era casi como si estuviera drogado. Un día, como era previsible, Baer mató literalmente a trompadas a otro pugilista llamado Frankie Campbell. Quienes sepan de boxeo en la audiencia, o incluso de cualquier otra disciplina que tenga que ver con el combate, van a quedarse literalmente boquiabiertos al ver cómo el referee no hacía nada. La pelea Baer versus Campbell no fue filmada. Es muy antigua. Solo hay unas pocas fotos. Pero estos combates del mencionado Baer te dan una idea de cómo era en el ring, sumado a la apatía que había en la disciplina pugilística por la vida de los boxeadores en aquel entonces. Si el video te gustó, por favor, dale pulgar arriba y te agradecería mucho que lo compartieras con tus amigos. Gracias. Añádete a mis redes sociales dándome like en Facebook o siguiéndome a través de Twitter o Instagram para que estemos en contacto. Por favor, hazlo. Quiero leer tus ideas. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches.